Creo que estar con todos ustedes se resume como en un libro de Oliver Sacks que se llama Un antropólogo en Marte. Más o menos esa es como la sensación, pero como lo mencionaba el doctor Finke, creo que y varios de ustedes, a nosotros nos une psiquiatría, ortopedia y cirugía, la palabra trauma. La relación es bidireccional. Sin embargo, para mí la ortopedia tiene un significado muy particular. Tal vez por mi contextura física, mis profesores de ortopedia querían que yo fuera ortopedista y se impuso el principio de realidad y decidí ser psiquiatra y posteriormente tuve la oportunidad de ser paciente hace 4 años de un equipo de trauma. Tuve una fractura con un perro que es adorado por los ortopedistas, que es un bernés de la montaña, eh, y pues eso ocasionó una luxofractura trimaleolar de tobillo. Quiero agradecer a Rodrigo Pesantes y al doctor Julián Salabarrieta que realmente hacen que yo esté aquí con ustedes y este es mi cuarto encuentro. Bueno, muy bien. Gracias, Juan Carlos, por darle visibilidad a un tema que implica el bienestar y la seguridad de todo el personal, que incluye, por supuesto, al equipo de trauma. ¿Qué pretendo en estos breves momentos? Realizar un desarrollo histórico y conceptual del burnout, hablar de algunos aspectos psicológicos y psiquiátricos del equipo de trauma, dar algunas evidencias de lo que nos muestra el burnout en médicos, cuáles son las acciones dirigidas a disminuir el impacto del burnout y unas conclusiones. Muy bien, yo no soy psicoanalista, reconozco los aportes de Freud, pero para Freud, en un libro que se llamaba El malestar de la cultura, mencionaba que el amor y el trabajo son los pilares de nuestra humanidad. Y uno piensa que esto es como un camino hacia la felicidad, pero tanto en esta época como en otras, la mayoría de connotaciones son negativas. El trabajo se ve como un deber, una obligación, una responsabilidad y en algunos casos se convierte en sufrimiento. Curiosamente, a los psiquiatras nos gusta mucho mirar el origen de las palabras. Trabajo viene de la palabra tripaliere, que significa tortura, instrumento de tortura. Entonces, lo que mencionaba Freud de por qué era importante el trabajo y un pilar fundamental es porque nos hace pertenecer a una comunidad y que permite el desarrollo individual. Segundo, que nos pone en el principio de realidad, es decir, que si tenemos objetivos, metas que realizar, tenemos que hacer sacrificios y esfuerzos para lograrlo. Y el tercer lugar, algo que realizan mis amigos cirujanos y ortopedistas, es canalizar los impulsos como los de la agresividad, el narcisismo, la satisfacción. Entonces, ¿cuáles son, digamos, algunas referencias? Hay muchas, pero les quiero recomendar esta novela de Graham Greene, un escritor norteamericano, que describe el primer caso de burnout. Se trata de un arquitecto que sufre un proceso de conflicto espiritual y religioso y toma la decisión de dejar su carrera para trasladarse a la selva africana, a una comunidad de leprosos. Y el médico que lo ve allá dice, esto es un caso de burnout. Hablando del desarrollo histórico, quiero mencionarles que la palabra burnout siento que tiene una gran dificultad hoy porque o se trivializa o se magnifica o se sobrediagnostica. Entonces se trivializa como cuando alguien dice tenemos tristeza, pero no nos estamos refiriendo a depresión. Y otra cosa es decir, tengo cansancio y tengo burnout. Son cosas completamente diferentes. El psiquiatra Herbert Freudberg, que tenía una clínica psiquiátrica para atender a pacientes con abuso de sustancias,
Y él logró notar que en muy poco tiempo voluntarios con menos de 25 años, más o menos a los 2 años de ser voluntarios, experimentaban cambios comportamentales, conductuales, y empezó a ver actitudes que ya llamamos como cinismo, que es un signo patognomónico del burnout. Adicionalmente, él describió unas características que tenían los pacientes y era que tenían también alteraciones somáticas, como alteraciones gastrointestinales, padecían de insomnio, irritabilidad permanente y un completo desapego hacia los pacientes y a los familiares, y fue la primera persona que habló del burnout. Luego tenemos a la doctora Cristina Maslas, una investigadora en psicología social de Berkeley. Ella desarrolló lo que es el concepto del síndrome de desgaste profesional. Y por último, la doctora Susan Jackson, con ella describieron 3 dimensiones que vamos a hablar ahorita, que son los rasgos distintivos que tiene el burnout. Ellas dos también pues generaron el primer inventario para determinar en las 3 dimensiones que les voy a contar qué es un burnout. Pero lo que les quiero decir es que esta es la curva de estrés de un modelo del doctor George y Donson, y lo que quiero hacer énfasis es que no, el estrés por sí mismo no es o no tiene un efecto negativo. Ustedes pueden ver el lado extremo, que es sentirse aburrido, pero a medida de que el estrés aparece empezamos a sentirnos motivados, centramos nuestra atención, pero todo tiene un elemento nocivo. Aparece la fatiga, la ansiedad, la angustia y por último lo que nosotros denominamos el breakdown o el burnout. Trabajar en salud requiere mucha vocación, requiere mucho coraje, requiere tomar decisiones en muy corto tiempo y también, por supuesto, enfrentarse a largas jornadas de estrés, sacrificando el tiempo personal e incluso también el tiempo familiar. Y ustedes en equipo de trauma, cuando están en disponibilidad, creo que lo han sentido en algún momento. Alguien mencionaba el papel de las enfermeras, muy importante, porque ellas se interesaron en hacer grupos focales y lograron identificar cuáles eran aquellas circunstancias emocionales que más producían trauma en el equipo asistencial, y encontraron lo que mencionaba el doctor Salabarrieta, por ejemplo, personas que no le tenían aversión al riesgo y que curiosamente miraban en sus antecedentes que tenían una gran cantidad de traumas importantes y sin embargo seguían haciendo actividades. Entonces uno debe mirar, por ejemplo, cuál es el grado de impulsividad y uno debe diferenciar qué tipo de patologías psiquiátricas pueden tener esos pacientes. El segundo evento traumático es todo lo que tiene que ver con trauma o politrauma en niños y en familias que son comprometidas en un accidente. Y por supuesto, también el suicidio. El suicidio es algo que a todos nos marca y evidentemente a raíz de la crisis sanitaria del COVID y de la pandemia, el tema del burnout se constituyó en un tema muy importante para todos nosotros los médicos en bienestar. Vamos a hablar entonces ahora de un burnout que es un modelo dinámico. Por primera vez en el año 2022, el CIE-11 está revisando y considera que este es un problema de salud relacionado con el empleo o el desempleo. Y menciona como la falta de energía, el agotamiento, el cinismo, que quiero que entiendan que no se trata como actos de deshonestidad o de engaño, como es entendido el cinismo, sino el cinismo nos referimos al desapego que hay en todo el ámbito laboral. Hay un desapego con el paciente, con los familiares e incluso con los miembros del equipo de trauma.
lo cual es muy grave porque puede tener unas repercusiones en el equipo, porque no hay buena comunicación, los pacientes no son discutidos adecuadamente muchas veces, ni se siguen los protocolos y las guías de manejo y se presentan efectos de seguridad que deterioran la calidad y la atención y por supuesto también la reputación de una institución. Entonces, ¿cuáles son esos tres dimensiones? La primera es el agotamiento emocional. Piensen ustedes cuando se sienten sobreexigidos por largas jornadas, cuando empiezan a experimentar que cualquier cosa que antes podían hacer con mucha facilidad les cuesta muchísimo trabajo. La despersonalización, que es el mismo cinismo que les estoy comentando, obedece a un mecanismo desadaptativo de tomar distancia de aquello que me agota, de aquello que me estresa. ¿Cuál es el riesgo de esto? La deshumanización en la atención. Hoy en día los sistemas de gestión han hablado mucho de la atención centrada en la persona, pero también la importancia que tienen los familiares. Y también eso cómo altera la dinámica de un grupo de un equipo de trauma. Eso creo que es supremamente importante. Y la última dimensión es la de inefectividad, la falta de realización personal, la desmotivación. Incluso esto en la pandemia tiene un componente importante porque ha hecho que mucha gente se retire como profesional de la salud. Y tenemos una crisis que va en camino, que la Organización Mundial de la Salud y varias instituciones han mencionado, y es que si no trabajamos por el bienestar del personal de la salud, inevitablemente para el año 2030 vamos a tener o 20 o 30 millones de personales de la salud que se van a retirar de su labor. Muy bien. Sin embargo, el concepto de burnout, y quiero conectarlos con la idea que cuando pensamos en burnout, nos conectamos con el agotamiento insoportable, tanto físico como emocional. Pero como se deriva del inglés, la mejor metáfora es cuando uno hace o utiliza un combustible hasta que se quema todo, o cuando hay una falla por sobrecalentamiento. Entonces, en conclusión, nos quemamos, nos fundimos. El DSM-5 no lo ha contemplado de ninguna manera como un diagnóstico y el CIE-11 sí lo está contemplando, pero hoy los únicos países en el mundo donde se acepta esto como un diagnóstico es en Holanda y en Suecia. Es decir, las personas pueden tener una licencia de trabajo o una incapacidad por esta razón. En los otros entornos no es aceptado así y en nuestra legislación colombiana pues existe una tendencia es a tratar las repercusiones del burnout que veremos más importante, que son la depresión y la conducta suicida, que creo que es un problema del cual debemos hablar abiertamente. Hay una transposición de diagnósticos, fatiga no es igual que burnout. La fatiga, por lo general, una vez desaparece, la recuperación es más rápida y adicionalmente hay elementos de satisfacción personal y es muy oscilante. Cuando hablamos del burnout siempre tiene una connotación negativa y es crónica en el tiempo y va a llevar unos cuadros psiquiátricos que hablaré más adelante. Se habla de la nosologomanía, que es una tendencia que el doctor Nasir Gaemi, un colega en Estados Unidos, es supremamente duro con el DSM-5, que nos sirve para hablar un lenguaje común, pero yo soy de los que pienso que esto no se puede tomar diagnósticos de una forma categórica y rotular a los pacientes. Preferimos las clasificaciones que son dimensionales en psiquiatría. Y él mencionaba que la nosologomanía es una tendencia a poner diagnósticos que no tienen una clara validez científica
y que no tiene comorbilidades adecuadas. Y por último, tenemos una ausencia de guías o tratamientos que sean algo como definitivo. Los expertos en el tema hablan de que hay 5 fases, no me voy a detener en cada una de ellas, pero lo importante para ustedes en el equipo de trauma es que las conozcan, porque cuando ustedes están con sus miembros pueden identificar en qué momento necesitan intervención o permitir que este proceso no vaya a progresar a un tema de salud mental mucho más grave. Recordemos que el burnout produce síntomas cognitivos, emocionales y comportamentales. Hay muchas variables en el burnout, algunos factores de riesgo, la edad, sobre todo las personas que son menores de 40 años, porque cuentan tal vez con menos experiencia de situaciones vitales y también están en proceso de maduración. Las mujeres son más vulnerables, no solamente porque tienen la carga laboral, sino la carga también de su hogar, su familia, y adicionalmente, aunque hemos mejorado, siguen siendo muy discriminadas a nivel laboral. El tipo de personalidad es muy importante. Ustedes están familiarizados con la personalidad tipo A y su asociación con la enfermedad coronaria. Y hoy en día los componentes que siguen vigentes para el riesgo de desarrollar eventos cardiovasculares son la ira, la rabia y la hostilidad. Antes nos mencionaban que la competitividad y la impaciencia eran los más importantes, pero esto es fundamental. Las organizaciones, cuando tiene que ver con el puesto, cuando no son claras las condiciones de trabajo, la ambigüedad del rol. Muchos de ustedes se convierten en médicos tratantes y eso parece que fuera adicionalmente que asumieran el paciente también desde lo administrativo y de todas las cosas que quieren hacer, y esto no debería hacer así, y eso es lo que debemos pretender en las organizaciones. La necesidad de apoyo emocional. Nosotros afortunadamente desde el inicio de la pandemia desarrollamos una estrategia que se llama Me Cuido para Cuidar, y afortunadamente no tuvimos desenlaces muy graves durante toda la pandemia. Creo que de las pocas cosas buenas que trajo la pandemia es poner al frente la decisión de las organizaciones para que exista bienestar, pero no un bienestar simplemente entendido como que haga mindfulness o haga ejercicio y eso sea la solución de la organización. Bueno, la red de apoyo es muy importante. Quiero mencionarles acá que tenemos manifestaciones físicas. Pregúntense dentro de sus equipos estos síntomas que a veces tienen como algo de psicosomático, los síntomas musculoesqueléticos, las alteraciones gastrointestinales son muy frecuentes, la cefalea, el insomnio, una amplia gama de inestabilidad emocional. Fíjense que pasamos por todas las emociones y esta muy importante son las dificultades de las relaciones interpersonales. Tener un miembro de un equipo de trauma que sea conflictivo, donde no tenga un manejo adecuado, pues interfiere inmediatamente con la efectividad de ese equipo y también con los desenlaces clínicos. ¿Cómo evaluamos el burnout? Entonces, fíjense que en el Foro Mundial de Davos, el tema del burnout ha adquirido también importancia. Y entonces, tenemos muchísimas escalas de evaluación, pero nosotros, por ejemplo, en el hospital hicimos un tamizaje que utilizamos la escala de Copenhague para el burnout, pero esto lleva como más tiempo con un estrés que ya viene acumulado. Y hay una doctora que es economista y es también administradora, hizo un PhD en psicología, la doctora Muir, que se inventó una escala como la escala visual análoga. Esas 8 cerrillas le piden a las empresas que contesten
cuál es su situación más cercana a esto. Y esto permite una forma muy rápida y tiene una buena sensibilidad y especificidad comparada con el inventario de la doctora Maslach. También tenemos para el personal médico algunas. Repercusiones del burnout. A nivel personal, muchísimas. Es alta la tasa de separación entre cirujanos y ortopedistas. Durante la pandemia se incrementó el consumo de alcohol y de otras sustancias. La depresión es una repercusión negativa del burnout y desafortunadamente el suicidio, del cual hablaré más adelante. Y para la organización, porque ahora estamos en una era en que debemos mostrar indicadores, gestión, pues es muy importante que el burnout disminuye la productividad, eh, disminuye la satisfacción del paciente y también los desenlaces no son los mejores. Hay estudios también de costo-efectividad donde los profesionales de la salud, por ejemplo, no discuten sus pacientes como lo hacían anteriormente y terminan pidiendo una gran cantidad de examen y procedimientos que muchas veces no son necesarios y que no están en los protocolos. Aspectos psiquiátricos del equipo de trauma. Aquí creo que para ustedes es muy familiar a los que pertenecen a Hopkins, al doctor William Halsted. Él es uno de los pioneros de la cirugía contemporánea. Él ejerció en Nueva York, pero tenía un problema bastante complejo y es que en esa época el consumo de cocaína no estaba prohibido y él tratando de experimentar los efectos anestésicos de la coca, pues desafortunadamente desarrolló una dependencia a esta sustancia, lo cual hizo que su personalidad, como suele suceder, fuera una persona bastante irritable, bastante hostil, pero tenía un gran valor académico que fue una de las primeras personas que estableció de que el aprendizaje tenía que ser gradual. Y es decir, vea un procedimiento, haga un procedimiento y enseñe un procedimiento. Y estableció cosas que son súper interesantes. Por ejemplo, las curvas que utilizan los anestesiólogos de temperatura, de signos vitales, él fue el que diseñó esa práctica como tal para los anestesiólogos. Adicionalmente, generó la palabra residente, vivir en el hospital 24 horas, estar con el paciente, estar con la patología. Y estableció un sistema jerárquico que todos ustedes conocen cuando son desde R1 hasta R4, pero ahí vemos un tema muy puntual y es que el bullying y el maltrato no ocurre solamente en los colegios ni en instituciones universitarias, sino también en la formación académica de los residentes. Muy bien, les recomiendo mucho este libro porque habla como poco en la versión Mr. Jekyll and Mr. Hyde, como hay una versión de una persona supremamente académica, pero una persona también muy cercana a la enfermedad mental. Bueno, y todo esto nos llevó a pensar en el colegio colombiano, Colegio Británico de Cirujanos, y se hicieron una pregunta en el año 2018 y es, ¿existe una personalidad del cirujano? Y entonces quisieron comparar cirujanos con otras especialidades y también por género. Un resumen de esto es que ustedes ven la extroversión, la apertura, la responsabilidad, el neuroticismo y la apertura a trabajos novedosos, a ser creativos. Los hombres, obviamente, puntuaron el mayor neuroticismo, irritabilidad, hostilidad y en muchos escenarios indignación. Entonces, las mujeres, por el otro lado, resultaron ser mucho más extrovertidas y mucho más amables, empáticas y compasivas con
las familias y los pacientes. Entonces, este es un mensaje. Creo que aquí hay que hablar algo muy importante, y es que estoy hablando de rasgos de personalidad, no estoy hablando de trastornos de personalidad. Todos debemos tener un narcisismo, pero como decimos, hay un narcisismo de vida que construye, que nos da como elementos de que puedo hacer las cosas, pero hay un narcisismo de muerte que es destruir la imagen del colega. Ustedes como cirujanos, ortopedistas, tienen un alto sentido de competitividad, y nosotros burlonamente decimos de ustedes que son humildes pero asintomáticos. Bueno, esta otra pregunta se hizo en el 2015. Ser cirujano es una carrera estresante y son psicópatas. Ese término ya no lo utilizamos, nosotros hablamos de sociópatas y hablamos de rasgos, insisto, no estamos diciendo que ustedes tienen un trastorno de personalidad antisocial. Entonces, acá lo que pueden ver son 8 dimensiones de un inventario corto de personalidad. Cuando ustedes hicieron la residencia, a muchos les hicieron el inventario de Minnesota, que es una cosa larguísima para mirar qué tienen de aspectos psicológicos o aspectos psiquiátricos. Esta es una forma buena, pero vamos con lo más importante. Todos los estudios muestran una cualidad que sí tiene este tipo de personalidad, y es la inmunidad al estrés. Ustedes no tienen una excitación fisiológica, al igual que el que sí tiene una personalidad antisocial, donde no se les eleva la tensión, la temperatura es bajita, reaccionan muy bien al estrés. Esto es una ventaja muy importante para el equipo de trauma. Pero ¿cuáles son los problemas que tenemos muchas veces? El egocentrismo maquiavélico. Yo creo que eso no tengo que entrar en mayores detalles. Eh, a veces no mirar las repercusiones cuando se toma una decisión. Y algo que creo que se ve en todos los servicios de cirugía, y es que externalizar la culpa sobre otras personas. Muy poca introspección tienen ustedes, siento decirlo, y espero que las nuevas generaciones, pues, esto lo mejoren. Más de lo mismo, en una publicación de Business Insider, eh, coge a los cirujanos como la quinta profesión con más rasgos de sociopatía. Consecuencias importantes. El suicidio, ustedes conocen a la doctora Lorna Green en el año 2020, emergencióloga del Presbiteriano de Nueva York, y desafortunadamente ella, después de unas vacaciones de haber padecido COVID, se suicidó. No tenía ningún tipo de antecedente psiquiátrico, y pues claramente el burnout pues sí puede influenciar. Es muy complicado que nosotros los médicos somos muy malos pacientes. Cuando tenemos cosas de tipo emocional o psicológico, hablamos en tercera persona. Un amigo me dijo, un amigo me contó, pero las consultas se vuelven de pasillo o de una llamada, pero cuesta mucho trabajo adoptar el rol de paciente. Hay múltiples temores a las repercusiones de ser diagnosticado, mostrar la vulnerabilidad frente a los colegas, también la confidencialidad o las repercusiones laborales que pueda tener por eso, los rasgos y trastornos de personalidad, las personalidades que son muy obsesivas y son perfeccionistas, pero al punto que no se soportan un error y adquieren un carácter autodevaluativo, y el consumo de sustancias psicoactivas. Obviamente la causa más importante es la depresión no tratada. Burnout en médicos. La encuesta del Medscape del 2022, aquí quiero que se sitúe el equipo de trauma, muestra cómo los emergenciólogos, cuidados intensivos, anestesia está más abajo, cirugía al 44%, en fin,
Lo que les quiero decir es que con respecto al año anterior, el burnout aumentó del 42 al 47%. Las mujeres se vieron mucho más afectadas por el burnout, por lo que ya mencioné, de todos los roles que tenían que asumir, pero lo triste de todo esto es que la fuerza laboral se disminuyó mucho más en las mujeres. ¿Cómo contribuye la mayoría del burnout? ¿Qué circunstancias? Cada vez tenemos más tareas burocráticas, la historia clínica digital, la falta de respeto. La gente de emergencias sufre muchos actos de violencia, agresividad verbal, física, seguimiento incluso después de la salida de los hospitales y reclamos. Este es por escenario de práctica. Fíjense que puntuó más el ambiente ambulatorio y fíjense ustedes como grupo de práctica están en un 48%. ¿Qué tan severo es su burnout? El 54% tiene un severo impacto. Esto fue una encuesta en 13,000 médicos de los Estados Unidos de 29 especialidades. ¿Cómo lidian con el burnout? Afortunadamente algunos, la mayoría con ejercicio, pero preocupan algunas como por ejemplo el consumo de sustancias psicoactivas, los trastornos de conducta alimentaria, el uso de cannabis, el uso del alcohol. ¿Cómo está usted después de el COVID-19? Fíjense ustedes que todo el mundo se siente con más burnout. Acciones dirigidas al burnout. Tomé como modelo de una de las instituciones de vanguardia que es la Clínica Mayo. Estas son algunas estrategias. El núcleo central es lo que ellos denominan el espíritu de cuerpo. ¿Eso qué quiere decir? Un grupo de personales, en este caso el equipo de trauma, comparte el honor, el orgullo, unos ideales y que le dan identidad y cohesión al equipo. Y esto debe tener 3 agencias. La primera, generar comportamientos de liderazgo, de flexibilidad, es decir, cómo trabajamos, cuándo trabajamos, en qué circunstancias trabajamos, cuántas horas. La coherencia que tenemos con ese sentido, que nos va a permitir el desarrollo de un equipo con mayor eficiencia, mayor productividad en un entorno de equidad. La camaradería o compañerismo, la cooperación, la co-creación de los equipos. Y una institución óptima debería tener estos elementos esenciales. Un trabajo en comunidad, sentir que somos una red de apoyo como equipo de trauma. Control y flexibilidad, que ya hablé de las condiciones del trabajo. Que haya equidad y justicia. Somos seres humanos, tenemos limitaciones. No se debe culpar, se debe acompañar en el error, en el evento adverso, en ser más compasivo y más empático y no como el dedo señalador o el lenguaje de culpa. Las motivaciones intrínsecas, todos tenemos un nivel de satisfacción por lo que hacemos, pero también es muy importante que las organizaciones generen también algún tipo de incentivo, de reconocimiento, de valor. La mentoría para el desarrollo profesional. Cuando ustedes hablan con sus residentes, cuando los empiezan a iniciar y manifiestan su interés desde el internado. La asociación, que es importante para co-crear, para mirar en qué podemos mejorar, hacia dónde queremos llegar. La seguridad, debemos satisfacer las necesidades sociales y psicológicas de una organización. La confianza y el respeto, la no discriminación, ni de género, ni de orientación religiosa, ni de diversidad o identidad, son elementos importantes. Yo quiero que se lleven muy bien este concepto muy claro porque es algo que debemos reclamar de las organizaciones. El bienestar. Bienestar tiene 3 componentes importantes. Bienestar físico, que es lo que casi siempre nos dan en charlas informativas,
descanso, sueño, ejercicio, fitness, pero me interesa mucho las que son de satisfacción y poder integrar la vida laboral con la vida personal, tener actividades vocacionales, fortalecer las relaciones y cómo generar resiliencia individual y colectiva. La flexibilidad cognitiva es importante, el aporte que ha tenido el mindfulness, también el poder tener una actitud autocompasiva hacia uno, pero también hacia los demás, las personas espirituales. Y esto que les estoy diciendo es muy importante porque fíjense que en el lado izquierdo, cuando no se hace este modelo que implementó Mayo, pues los factores depletores nos llevan a un burnout. En cambio, aquí al lado derecha, cuando tenemos un espíritu de cuerpo, tenemos este grado de bienestar. Fíjense cómo el éxito de una organización puede llevar a mejores desenlaces clínicos y mayor satisfacción en el trabajo. Y por último, pues quiero mencionarles es que una persona que se siente reconocida, que es capacidad de adaptarse, que siente que realmente hay equipos. Ustedes son equipos de alto funcionamiento, pero el eje central es que ustedes puedan tener un espíritu de cuerpo y funcionen en relación a este aspecto. A manera de conclusiones, el burnout tiene muchas falencias diagnósticas. Para mí deberíamos entenderlo como un fenómeno que es explicado por un estrés laboral crónico. Se debe privilegiar la prevención y creación de bienestar por parte de las organizaciones. Todas las organizaciones de vanguardia entienden que no es importante solamente y la responsabilidad le cabe al individuo en el nivel de satisfacción o en el nivel de malestar. No tenemos guías y tratamientos claros porque no hay estudios aleatorizados, pero sin embargo se vienen tomando buenas iniciativas. Y lo más importante, los trabajadores de la salud tenemos un inmenso riesgo real en nuestra salud mental. Y bueno, pues nosotros tampoco somos inmunes y también cuando los escuchamos a ustedes podemos terminar también en esta situación. Les agradezco mucho la atención y espero no haberlos agotado.